Amigas, amigos, bienvenidos a Mundo de Letras. Es un gusto saludarlos. Su amigo Didier Gómez Trujillo. Muy contentos porque el día de ayer estuvimos platicando con el maestro Óscar Oliva, Premio Nacional de Poesía, y además en la entrega del Premio Óscar Oliva 2023 que entrega el Ayuntamiento Tuxtleco. Y se le entregó el día de ayer a Ignacio Ruiz Pérez por su obra poética, así que muchas felicitaciones a este poeta chiapaneco que ha hecho su carrera en Estados Unidos en la actualidad. Y después de este preámbulo, comentarles que estamos en la FLIP 2023, que concluye en el mes de octubre, está muy cerca de concluir. Hay presentaciones de libros y de alguna temática. Este sábado se va a presentar la obra de Óscar Oliva, va a estar coordinada por Susana Zúñiga y participan el maestro Marco Antonio Orozco Suárez, el maestro Chamé, la poeta Marta Zambrano y la escritora Cecilia Montoya. Estarán participando en esta mesa redonda y también estará la presentación del libro Momentos de Mirza Mendoza de Perú. Y luego estaremos revisando la historia del libro y la obra de 100 años de soledad. Y el día de hoy quiero presentarles un poquito de estos dos temas que pueden ver con detenimiento el día sábado a las 9 de la noche, a partir de las 9 de la noche. Ya saben, en la página del Colegio de Escritores y Poetas del Sureste, CEPSUR. Así que hablaremos un poco de la historia del libro de 100 años de soledad, y entonces vemos cómo el origen del libro no podría entenderse sin la literatura hablada. Esta literatura oral que luego pasó a ser escrita y donde fue de gran importancia las bibliotecas como la de Tebas en Egipto o las dependientes de los templos en Karnak, Dendera, Tel el Amarna, pero la más importante fue la Biblioteca de Alejandría, fundada por Ptolomeo, donde se encontraban los libros que guardan miles de historias esperando ser leídas, y los primeros soportes que utilizaron fueron la piedra y la tablilla de arcilla. Con estos dos soportes fueron realizadas las primeras letras. Por eso la forma más antigua se conoce son las tablillas, que podían ser placas de arcilla, madera, marfil o incluso otros metales. Y se piensa que el primer libro de la historia fuera creado en esa civilización desarrollada que era la de los sumerios, en el cuarto milenio antes de Cristo. Después de estas tablillas, como la que veíamos, se fue generalizando ya el papiro egipcio, y en la Edad Media, en esta edad que abarca casi mil años, vamos a tener como el pergamino, que fue el material más utilizado, sobre todo en Europa. Y luego se hicieron los códices, que era un conjunto de hojas de pergamino cosidas, encuadernadas, que fueron evolucionando hasta lo que conocemos como los libros ahora. Ahí se quedaban historias de amor, guerras, engaños, fantasías y otras susceptibles de ser impresas para que nosotros pudiéramos deleitarnos con esto. Por supuesto, primero se inventa la escritura, esto por el 3300 antes de Cristo, y va a pasar una evolución de casi 1000 años para que se desarrollara el primer alfabeto formal que surge en Egipto, y por supuesto también con los sumerios y los asirios. Luego van a estar los alfabetos griego y latino, y en estas grandes civilizaciones como la Mesopotamia quedan ciudades también un poco grandes, claro, comparables para ese tiempo, y con el imperio egipcio, donde se piensa que se comienza a utilizar la tinta por primera vez, y este papiro que era obtenido de una planta acuática que crecía a orillas de ese gran río, el río Nilo, por lo que el libro egipcio podría considerarse como la segunda forma de libro en historia en esta gran civilización que se va a desarrollar a lo largo del Mar Rojo. Después tenemos a esta civilización griega que va a tener origen en dos civilizaciones, la cretense y la civilización micénica, donde va a haber un gran desarrollo en muchos aspectos, entre ellos las artes, y es por eso que el siguiente lugar que deja huellas extraordinarias es en Grecia. Ahí tendríamos la Ilíada, la Odisea, la Teogonía, entre otros grandes libros. Y hablando de este libro griego, donde el pergamino podía ser obtenido a partir de la piel de cordero, ternera o la cabra. El libro prehispánico podríamos considerarlo como la cuarta forma del libro en historia, formando ya
cosidos, encuadernadas las hojas de pergamino, los códices. Pero luego todo cambia cuando llega el papel, que se inventa en China y que hace mucho más fácil la impresión, que en China empieza, no como se conoce después en Europa con la imprenta, y por eso el nombre de papel proviene de papyrus. Y antes de que el libro fuera creado por la imprenta de Johannes Gutenberg, este alemán, en 1440, justamente después de imprimir el primer libro, que no fue en esa fecha, en 1440, sino en 1455, se va a dar una expansión descontrolada por toda Europa imprimiendo libros. Y va a ser una fecha que va a cambiar prácticamente la historia del mundo, y donde la Iglesia fue la institución que se encargó de transmitir y conservar esa cultura de acuerdo a la doctrina de fe, donde se creaban monasterios para promover la lectura, donde una de las funciones de los monasterios también era promover la lectura, la copia y la conservación de manuscritos. No era la única función, y esto se hacía en los monasterios, la producción de los códices a gran escala en salas específicas que se llamaban escritorios o scriptorium. Y entonces el primer libro de papel ya hecho con tipos móviles se va a realizar en China mediante la técnica gilográfica, y esto consistía en imprimir mediante una plancha de madera que se tallaba y se entintaba para hacer los estampados, y por eso ubican al libro impreso más antiguo de la historia, que podría ser el Sutra del Diamante, es el que observamos aquí en esta imagen, estampado en China el 11 de mayo del 868 después de Cristo, por supuesto, mediante esta técnica gilográfica que cuenta con la autorización de Wang Ye. Ahora, muchos años después, casi 600 años después, es cuando vamos a tener la invención de la imprenta en 1440, donde ya se desarrolla una moderna técnica de impresión con tipos móviles, estas letras móviles, que en vez de utilizar las tablillas de madera que se iban desgastando, utilizó moldes de hierro, y en total 150 tipos imitando la escritura de un manuscrito. Por eso hablábamos de la primera impresión de tipos móviles, fue la Biblia de Gutenberg, y otro libro también religioso. No fue el único, pero sí el primer libro impreso de la historia, imprimiéndose con un total de 42 líneas por cada página, donde no había número de la página, y esto fue en 1455. Por supuesto, después de todo ese gran desarrollo, pues vamos a tener libros extraordinarios como Cien años de soledad, que es considerada como una obra de arte. Esta novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez, que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982, y que, como él mismo decía, me contaba mi abuela las cosas más atroces sin conmoverse, como si fuera una cosa que acababa de ver. Descubrí que esa manera imperturbable y esa riqueza de imágenes era lo que más contribuía a la verosimilitud de sus historias. Usando el mismo método de mi abuela, escribí Cien años de soledad. Y luego menciona en alguna parte a Faulkner, un extraordinario escritor norteamericano, premio Nobel de Literatura, que es referencia para cualquier. Por supuesto, no podía también no serlo para el maestro García Márquez, junto con otra referencia importante que fue Juan Rulfo, con Pedro Páramo y con su libro de cuentos El diablo en llamas. Mi problema no fue imitar a Faulkner, sino destruirlo, había dicho García. Su influencia lo tenía soleado, porque los personajes de Faulkner son solitarios, arcaicos, condenados a un pasado que tienden a encerrarse. O sea, en sus novelas podía hablar a través de alguien que tenía rebeldía, y esto es más difícil, sin embargo, Faulkner lo hacía. Por eso Cien años de soledad está llena de personajes que se encierran en una pieza, en una casa, y haciendo él la comparación con Faulkner, el pasado es una herida siempre abierta. Los personajes no se pueden escapar de esto, y el mundo de Faulkner es más sombrío que el mundo del realismo mágico o el de la ficción del maestro García Márquez. A juicio de maestro García Márquez, La Guerra y la Paz es la mejor novela que se ha escrito. Hablamos de episódica, no es propiamente una tragedia, pero dolores hondos. Estamos hablando de una novela de León Tolstói. Y cuando hablamos de Cien años de soledad, es que esa novela encanta. Decía, hoy alguien me decía, ¿sabes qué? Desde que yo leí Cien años de soledad se murieron mis papás, y me ha servido para pasar esa ausencia, porque
es una fuerza y exuberancia de la vida lo que tiene la novela. Es el lenguaje de la novela, el arcaísmo, que surge de lo antiguo, cerca del arcaísmo, sin artificios, tiene gracia, sabor, flexible, rotunda, veloz, convincente, natural, nunca antes vista, nunca antes escrita, y su estilo exagerado, utiliza muchas hipérboles y a la vez concreto, es contagioso y desborda humor y poesía. Porque García Márquez utiliza muchas figuras literarias donde además toda la trama es crear un pueblo de la nada, que es Macondo, a través de varias generaciones de los Buendía, hasta luego destruir al pueblo. Y entonces, cuando hablamos de una obra maestra, hablamos de libros, de música, de pintura, de fotos, pero que han trascendido y que han estado más allá de lo que podría ser posible. Y esto ha pasado con 100 años de soledad, obra maestra de la literatura hispanoamericana y universal, de las más traducidas y leídas en español, que, de acuerdo al maestro Humberto Eco, debe ser conocida una obra maestra, debe haber absorbido todas las interpretaciones que ha estimulado, que contribuyen a hacer lo que ella es. Así que esto le da un mayor significado porque da nuevas formas de expresión, derriba barreras establecidas y colabora con el desarrollo de nuevas corrientes o formas de pensamiento, de una visión del mundo distinta. Así que en la novela hay una interacción entre lo que es la novela y el espectador o el lector, que de repente se encuentra con una obra artística y se da cuenta que no basta solamente con leerla, sino tiene que fijarse con los detalles y empieza a ver una interacción interior, logrando una propia interpretación que no deja un significado, sino también deja un significado junto con la obra, y por eso es incluida en las 100 mejores novelas escritas en español del siglo XX, y esto lo dice el periódico español El Mundo y también el diario francés Le Monde, 100 libros del siglo XX, y en los 100 mejores libros de todos los tiempos del Club de Libros de Noruega, en este realismo mágico, en este lenguaje donde vamos a tener hechos que podemos comparar con nuestra vida cotidiana, con realidad de América Latina y Colombia, como está escrita, y también lo mítico, creencias, magia, fantasías, el uso de la imaginación que resalta en cada capítulo. Esta novela de Gabriel García Márquez, que fue escrita, él comenta que durante 18 meses, entre 1965 y 1966, en la Ciudad de México, y se publica en 1967 en Buenos Aires, Argentina. Por supuesto, cuando él decía esto, escrita, no quiere decir que la idea se gestara, sino que esto ya estaba en desarrollo. ¿Por qué menciono esto? Porque en esta novela, donde se va a hablar como argumento literario de la historia de la familia Buendía en 7 generaciones, en un pueblo ficticio que es Macondo, que va a ser fundado por José Arcadio Buendía y Úrsula Guarán, después de que ellos tienen un problema, sobre todo él, y se retiran de donde vivían y van junto con otras familias a fundar Macondo, un pueblo que inmortaliza también en una canción Óscar Chávez. Vamos a tener ese crecimiento de un pueblo donde se va a meter la política, la riqueza, los inventos, la pasión, los conflictos, y nos va a ir narrando a través de estas 7 generaciones de una familia en este pueblo ficticio. Les comentaba que había empezado antes porque en su cuento Un día después del sábado, que publica en 1954, hace referencia por primera vez a Macondo y a varios de estos personajes de la obra que van a aparecer en algunos de sus cuentos y novelas anteriores también. Allí en Aracataca, que es el lugar de nacimiento de Gabriel García Márquez y que ahora se llama Aracataca Macondo, tierra Nobel, donde se va a encontrar esa casa museo de Gabriel García Márquez, donde vivió su infancia, y se va a desarrollar esta idea de la obra en 1952, cuando viaja con su mamá a su tierra natal, Aracataca. En el primer libro de La hojarasca también hace referencia a Macondo y a varios de los personajes de esta obra. Él presenta la obra a Carlos Barral a mediados de los 60, que dirigió una editorial de vanguardia. Le dijeron al maestro que no servía su obra. Yo creo que esa novela no va a tener éxito, yo creo que esa novela no sirve. Sin embargo, él no dejó de desesperarse, más bien se tuvo que tranquilizar junto con su esposa y envía su manuscrito a la editorial Sudamericana
Panamericana de Buenos Aires, donde Francisco Porrúa, su director, decide publicar. Como él decía, no se trata de llegar al final para saber si la novela se podía publicar. Desde la primera línea, desde el primer párrafo, el editor comprendió que se trataba de una obra excepcional. Y es así como tenemos 100 años de soledad, una obra maestra de la literatura hispanoamericana y universal. Amigas y amigos, no se olviden de seguir las transmisiones del CEPSURE y por supuesto de los programas que tenemos aquí, el Ultimátum, los días lunes de Línea Médica, con lo que tienen que saber sobre medicina, los días miércoles, Guerrero de la Paz. Los invito a seguir viendo los programas de Mundo de Letras los días viernes y a seguir las transmisiones de Ultimátum, donde van a encontrar Así se canta, los noticieros y tantos programas, la entrevista, donde ustedes podrán estar bien informados, podrán divertirse siguiendo a este diario. Nos vemos.